A mí un tema que me llama a la reflexión, que lo conversamos alguna vez en relación a Soquimich Ponce Lerú, que lo hemos hablado a veces en lo que fue el capitalismo popular, que también tiene que ver con la constitución que vamos a cambiar y con el sistema de la AFP que tenemos que cambiar. Porque el origen de todo esto es en dictadura. Y más allá de que fue una dictadura, el origen de todo esto implicó, finalmente, caer en esta falacia de que esta AFP, este nuevo sistema, era en beneficio de los trabajadores, que no fue, pero también que era el sistema para elegir y que las personas eligieran. Y lo que dice José Piñera, al criticar el sistema antiguo, dice: este sistema tiene cautivos a los pensionados de la caja, porque cada sector tenía la caja de empleados fiscales, la caja de empleados particulares, la caja... ya. Pero resulta que este sistema tiene cautivos a todos los cotizantes en una cosa que ni siquiera es cooperativa, porque las cajas eran cooperativas. Pero este sistema tiene cautivo, y es lo que yo siempre he encontrado, que el Estado no te puede obligar, el Estado, a que tú por ley le deposites el 10% de tu sueldo a un privado. ¿Por qué me tienen que obligar a eso? Si ese es el tema que uno encuentra. Puede ser que yo, haciendo el libre mercado, apela a la libertad para elegir. Pero esto en rigor no hay libertad para elegir. Porque yo estoy obligado por el Estado a poner el 10% de mi sueldo en un privado. Y eso yo creo que es una raíz del problema, una contradicción ideológica del propio sistema o de los propios liberales en lo económico. Porque yo no estoy eligiendo entre la AFP A o B. Pero eso no es elegir, si el fondo... Y yo lo he dicho acá otras veces, ¿quién entendió hasta hace 2 años? ¿Quién entendió? Yo nunca lo entendí hasta hace 2 años que me puse a estudiar. Si me convenía estar en el fondo A, en el fondo B, en el fondo C o en el fondo E. No tenía idea. Ya, pero esa elaboración de multifondos es de Lago, para acá. Eso ni siquiera existía en lo que vimos, todo esto de los fondos A veces. Sí, Monse, lo que pasa es que, claro, tu análisis es bueno, pero es como si en el centro, en el alma, en la moral de la AFP, hubiese estado realmente el interés por las buenas pensiones, pero siempre el interés estuvo por el pozo financiero. Si ese es el engaño, esa es la mentira. ¿Y por qué se hace en dictadura? Porque no hay contrapeso político. Por eso se hace en dictadura. O sea, esto en democracia, la AFP el día del... se logra. Pero en dictadura se hizo. Sí. De hecho, hay un libro que es La doctrina del shock, de Naomi Klein, que pone a Chile como ejemplo. Que precisamente está en la base cuando los ciudadanos en momentos críticos, terremotos, huracanes, habla de Niula en el huracán Katrina, y Chile en la dictadura es un ejemplo de libro. Chile en la dictadura, ¿qué es lo que es la doctrina del shock? Que en las dictaduras, por ejemplo, se imponen modelos y sistemas como este, donde los ciudadanos son engañados completamente, donde los ciudadanos no tienen pito que tocar, donde no hay oposición alguna y donde... ¿no es cierto? Algunos ideólogos de un modelo de un sistema lo ponen sí o sí a disposición de la gente sin contrapeso alguno. Y eso pasó en Chile en los 80 y es el ejemplo más dramático, no solo para Chile, para el mundo, porque estoy dando un ejemplo de una escritora que no es chilena, ¿no es cierto? Es el sistema de AFP. El sistema de AFP es el centro de toda la indignación que hay hoy día. Es la madre de todos los abusos, porque se engañó a la gente, se obligó a la gente por todos lados. No hubo contrapeso, claro, nada. Pero mira, a ver, yo creo que con datos hay que entender a qué nos referimos con engaño. Porque en el fondo a mí lo que dice la Alejandra Cox ahora, lo anoté acá, que ella dice, si la gente lo hubiese puesto mejor atención cuando le explicaron el sistema de AFP, no se habría cambiado. Y eso no es así. No es así, es una mentira. Es que no había que ponerle mejor atención o mayor atención, porque la venta se hizo a través de eslogan, la venta de la AFP. Y a través de premisas que incluso los economistas dicen que fueron cálculos al voleo. A la gente, ¿cómo se le vendió el sistema de AFP? Le dicen, cámbiese la AFP
porque ahora usted va a tener un sueldo más alto. Porque en vez de imponer su 30% que usted debe imponer por ley para su jubilación, usted va a imponer un 10%. Eso implica que va a tener para el bolsillo mucho más plata. Pero además, como en el sistema de AFP calculamos que al 2020 usted se va a jubilar con el 100% de su sueldo, pero negocio redondo lo que estaban vendiendo como idea de jubilación. Recibe más sueldo, un 20% más de sueldo, pero además usted se va a jubilar con el 100% de su jubilación, de su sueldo último. Y eso, finalmente, es lo que uno podría denominar un engaño. Yo no tengo idea si José Piñera hizo ese cálculo engañando o de verdad los números le dieron. No tengo idea y no los voy a juzgar. Pero solamente yo sí lo juzgo. No, pero bueno, sí, es verdad. Yo creo que lo hicieron a propósito, saben lo que hacían. Sí, pero solamente te puedo decir que lo que sí en ese momento lo puede sumar cualquier persona es que si tú bajas de 10% de imposición, de 30% de imposición a 10% de imposición administrada por un privado para el mercado financiero, obviamente que vas a recibir menos pensión. O sea, Carlos... Y eso tenían que explicarlo. Y la verdad es que tenemos que darnos cuenta que don Francisco, Carlos Caselli fueron rostros y de eso porque entendieron por el eslogan que parecía que era buena esta cuestión. Porque no había contrapeso. Claro. No sé. Lo que te refiero esto con la doctrina del choque es porque no hay en las sociedades que no hay contrapeso. No, totalmente. Se abusa. Aquí fue un abuso y siempre fue una maldad y una pillería. Hay un libro de Carlos Rivadeneira de hace como 15 años atrás, 12 años atrás, que explica todo. Nunca dieron los números. Nunca dan los números. Él hace 10 ejercicios, nunca dan los números. Nunca dieron los números. Y él venía a la tele hace 10 años atrás, Carlos Rivadeneira, con lentejas. Con lentejas, poroto. Me acuerdo haberlo tenido en entrevista y explicaba, nunca dieron los números. Este es un engaño solapado a todo el pueblo de Chile. Y nos hemos puesto todos los chilenos una máscara y nos hemos puesto una venda y no lo queremos ver, no lo queremos reconocer. ¿Por qué no lo queremos reconocer? Porque finalmente siempre esto se planteó como una relación económica. Y en esta relación económica, ¿no es cierto? Siempre los números, los economistas, hay partidarios donde dicen, oye, pero tú ponís 10 y mire, te entregamos 20. Pero no como sistema de seguridad social. De hecho, Alejandra, yo no sé si es un fail o algo, ella lo dice en la... Aquí lo anoté en la... Lo dice. Dice, no saben cómo funciona esta industria. Ella dice esta industria, no saben cómo funciona esta industria. No es un sistema de seguridad social, es una industria. Y la relación es netamente económica. Yo anoto aquí, voy anotando, no contempla lagunas, no contempla imprevistos, no contempla enfermedades, no contempla bajos sueldos, no contempla en el fondo la realidad. Porque la relación que hace económica de números, para que entregue más números y entregue un número. Y los números no le dieron, no cuadran. Porque finalmente, ¿qué es lo único que ellos querían? Era que los grupos económicos de la época tuvieran capital. Y los grupos económicos de la época son los mismos de ahora. Son los mismitos. Ahí usted los puede escuchar, Matamala no ahondó, pero son los mismos. Sí. O sea, entonces hay que ser cuidadosos. Y mira, lo importante de esto, lo más importante de esto es que hay que cambiar. O sea, tenemos una posibilidad única de cambiar, de que todos los sectores se den cuenta, hay que cambiar por el bien del país, no seguirnos haciendo el... Obvio, pero también hay que decir una cosa que la dice ahí Bravo en el reportaje. Tenemos que saber la verdad de todo esto. El sistema lo estén administrando la AFP o lo haya administrado el Estado. Lo único cierto es que en este minuto en Chile el sistema está desfondado. Es decir, y ese es un tema que hay que abordar. El Bravo es el que es partidario de un sistema mixto, no estoy hablando de la AFP. La poca plata que se iba a repartir en los fondos de la AFP, hoy día tiene un 40.000 millones de dólares menos. Entonces, el sistema de pensiones en Chile hoy día está colapsado por todos lados. El sistema de capitalización individual, que da malas pensiones y que ya la gente, hay 5 millones de personas que están fuera de ese sistema, y un Estado
que obviamente da unas pensiones, hasta el momento no obviamente, que un Estado que da pensiones básicas solidarias. Entonces, hoy día, con el retiro, con los 3 retiros del 10%, más la carencia de un sistema de protección social, hoy día no tenemos sistema de jubilación. No tenemos, de alguna manera, los que se van a jubilar en 5 años más, y eso hay que decirlo, Julio, los que se van a jubilar en 5 años más, que retiraron toda su plata del fondo de la AFP, van a recibir una pensión del Estado que con suerte en 5 años más va a ser un poco más alta que la pensión básica ahora. Tenemos que, pero esto... ¿Pero a cuánto postulaba esa gente, Monse? Bueno, pero eso es lo que te digo. Por el sistema de AFP, porque tú dices... Pero espérate, es que, no, pero voy a terminar parte... mi idea, voy a terminar mi idea. Pero déjame contar... Eso es lo que te quiero decir, que en el fondo que tenemos que bajar de alguna manera las expectativas, lamentablemente, y nos vamos a chocar con una realidad, y eso hay que decirlo. Finalmente, las personas que dijeron yo saco mi fondo, recibían una pensión miserable porque de hecho se quedaron sin. Estoy hablando de ese grupo. Para que realmente esas personas reciban una pensión digna, esto no va a ser luego, no va a ser ya. Por eso yo te hablo de 5 años. Pero no depende de una administradora privada. No, esto depende... Mira, la gente que no va a recibir... Espérate, ya hablaste, tu parte. Déjame contrarrestar, por favor. Porque esto que estás diciendo tú lo dicen todo y Bravo lo quiere incorporar siempre y todo. Pero yo soy de la tesis de Riesco, de Rivadeneira y de otro. La gente que sacó su plata y que ya no tiene nada iba a recibir una pensión miserable sí o sí por donde la calcularas. El Estado se va a tener que hacer cargo de ella. El Estado se hizo cargo en los 80 para que las AFP pudieran existir de todo un grupo, una capa, y siguió pagando las jubilaciones viejas. El Estado de Chile salvó los bancos, el Estado de Chile salvó implementó con caja del Estado de los chilenos para que la AFP existieran, porque les puso la pata a todo el sistema antiguo, para que pudiera existir, para hacer el cambio. ¿No es cierto? Hoy día la gente, no es cierto que sacó toda su plata, que tenía algo bueno, que quiera... La gente es inteligente, la gente tendrá menos o más herramientas, ¿no es cierto?, de conocimiento, pero no es tonta. La gente sabe que ya postulaba a una miserable pensión. Y hoy día esa miserable pensión se ha hecho cargo del Estado hasta ahora con el pilar solidario, ¿no es cierto? Y va a seguir postulando esa miserable pensión. Y si entre que haber sacado 185 y sacar 145, sabe que va a tener que seguir trabajando y seguir trabajando lamentablemente. Entonces, lo que te quiero decir es que no es que el mundo se vino abajo, no es que, ¡ay, por favor! Es que hay que crear algo nuevo, hay que crear algo inteligente y hay que crear algo que esté más allá de la relación estrictamente económica entre un fondo y eso. Sí, pero es que no hables de decir, hay que crear algo inteligente, no simplifique el problema, Julio. No, pero es que aquí no voy a... Bueno, pero déjame hablar ahora, no hay que simplificarlo. No, sí, el tema de las pensiones, es que lo digo responsablemente. Pero no digas que lo simplifico, Monse. No, porque tú dijiste simple, por eso lo dije. Tú dijiste, esto es simple, solo quiero decir que no es simple. Solo quiero decir que no es simple, que el Estado chileno se va a tener que hacer cargo de aquellas personas que recibían una pensión miserable, y es probable, porque las pensiones del Estado son miserables, que esto no vaya a cambiar en el corto plazo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy día se está hablando de un ingreso familiar de emergencia, no, de la renta básica de emergencia, porque es distinto al IFE, que si fuera verdad esos números, finalmente en Chile, y si la gente ganara eso, finalmente en Chile yo creo que habría bastante más tranquilidad respecto al presente y al futuro. Pero lo que tenemos que ver es qué hacemos efectivamente para aquellas personas que hoy día son jubilados y sacaron su plata y están trabajando. En este momento la pensión básica solidaria son 180.000 pesos. Llevamos 10 años discutiendo la reforma de las pensiones. Lo que tú dices, Julio, es lo que todos quisiéramos, que el Estado se haga cargo. El Estado en este minuto no se está haciendo cargo porque no tiene la plata o no tiene la voluntad, o porque el sector político que ganó y que fue elegido por la gente está de acuerdo con el sistema de la AFP. Entonces lo que hay que hacer, que este retiro, de los 3 retiros del fondo de pensiones, por pensiones malas que tuviera, es un problema que vamos a sumarle al problema que ya tenemos en nuestro país de pensiones miserables. Solo eso quiero decir, este es un problema que se suma. Y que el Estado, sería maravilloso que tuviera la plata y las posibilidades de dar buenas pensiones a todo el mundo, pero eso no va a ocurrir en el corto plazo,
no va a ocurrir en el corto plazo porque simplemente no se va a hacer la reforma tributaria que requeriría para darle una pensión estatal a todo el mundo, porque con toda la cesantía que hay, la gente no está imponiendo, entonces vamos a tener un problema de pensiones mucho tiempo. Y si queremos de verdad mejorarla, miremos el problema de frente y lo hacemos. No es solo tema de... Obvio, no hay voluntad de la AFP. Ni ha habido voluntad de la política, Monse. Ese es mi punto de desencuentro contigo. El tema es simple, lo difícil es implementar. El tema es simple porque no es complejo ponerse de acuerdo como país, no es complejo cuáles son nuestros mínimos. De hecho, ahora estamos en una conversación de los mínimos. Fíjese que ahora descubrimos que 229.000 pesos para una persona es un mínimo decente. Hasta hace un año atrás, la política le decía a usted que 45 lucas era, que 65 lucas era. Eso es no tener voluntad. Resulta que un año después, cuando ya estamos hasta el cuello con la mierda, hasta el cuello, resulta que empieza a aparecer, mira, fíjese que ahora tenemos un cuadro. Por 1, 229, por 2 tanto, por 3, por 4, 600 y tantos, 100. O sea, resulta que no es que apareció la plata de un día para otro, es que hubo voluntad de tener otra conversación. Es simple generar pensiones dignas. Pero déjame terminar, porfa. Sí. Lo complejo es ponernos de acuerdo cómo llegamos, porque siempre hemos puesto la carreta delante de los bueyes. Nunca nos hemos puesto a pensar, oye, ¿puede vivir un abuelito con 120? No. ¿Cómo lo hacemos para resolverlo? Esa conversación es la que es compleja. ¿Cómo lo hacemos para resolverla? Pero lo simple es ponernos de acuerdo, perdón, Julio, Monse, déjame terminar. Los políticos... Pero puta, es que así no se puede. Hoy tú también me interrumpiste, po. No, ya, bueno. Julio, tú también me interrumpes. No, pero es que lo que te quiero decir es lo siguiente, Monse. Porque... no achiques mi argumento, porque mi argumento es mucho más profundo que los números. Porque siempre la persona que quiere argumentar más allá de los números le dicen, es que no es serio, es que no es simple, es que esto no es serio. Mira, mi punto es, siempre en las sociedades tiene que estar la necesidad que la élite que está dirigiendo se ponga de acuerdo en algo. Por supuesto que es complejo llegar a esos números, pero hay que tener la voluntad de llegar. Y el ejemplo más claro en estos mínimos, no sé cuánto. Hace un año la conversación era otra. Ahora está pasando, la conversación es muy distinta porque hay una voluntad. Ya no es que no hay plata, ya no es que no se puede, ya no es que, oye, ¿cómo? Que el Estado se va a desarmar, que se va a incendiar, que esto. Hoy día es cómo nos ponemos de acuerdo para llegar a esos números. Es lo mismo en las pensiones. Tenemos que llegar a montos, tenemos que ponerle un número a la dignidad de las personas y trabajar en conjunto para